Con el tema del AE67, el Dante ya es compatible con AE67. No lo es aún, creo, con AE70, que se está recién empezando a desarrollar, pero lo va a hacer seguramente. Y bueno, eso es un poquito lo que estamos pensando. A su vez, Yamaha en otra línea de consolas, que es la PM10, que es una mesa nueva que está llegando ahora, trabaja con otro protocolo de comunicación, tal vez, aunque no lo crean, que se llama Twin LAN, que es muy específico de Yamaha, ¿sí? Es para ellos, digamos, pero también es compatible con Dante. Entonces también podríamos incluir esa consola a otros dispositivos. Eso es un poquito lo que estamos apuntando. ¿Alguna duda? Aprovecho para contar una experiencia verdaderamente de integración. No sé, hubo un par de personas que participaron de la charla anterior. Hablamos de una obra que se hizo en La Plata, que en muchos aspectos fue la primera en su tipo. Uno de esos aspectos es que es la primera vez que se integran 3 protocolos en una misma red. Estamos trabajando en una red, es una única red, pero que están caminando varios protocolos al mismo tiempo. Esa integración nos permitió vincular, además, distintos tipos de equipos. En este caso tenemos una consola CL1 de Yamaha, tenemos un Stage Box, un Rio, el 1608D, y una matriz como esta que está acá, que es mucho más que una matriz, es un procesador. Lo fantástico de la integración, es más, que hace poquito hicimos la prueba con la gente de Shure, en la línea de micrófonos Microflex, que consiste básicamente, es un access point, es un micrófono inalámbrico y no hay más un receptor tradicional con la salida de audio analógica. Es como un access point, como el access point de nuestra casa, bueno, con una salida de red. Lo conectamos a la red y ya tenemos los canales de micrófonos en la red. A partir de ahí hicimos el mapeo. ¿A dónde lo querés? ¿Lo querés en la matriz? ¿Lo querés en la consola? ¿En qué parte del sistema lo querés? Eso fue fabuloso, pero fabuloso, porque es cuestión. Además, se alimenta por PoE. O sea, ¿qué quiere decir PoE? Que es el mismo switch el que le da la alimentación al access point. Entonces, en cuestión de 5 minutos, puedo conectar un micrófono inalámbrico. Por ejemplo, si esto fuera todo este predio, tuviera una red, y necesitamos un micrófono en la entrada, vamos, conectamos y el operador que está acá desde la consola ve el canal, lo refleja y lo envía a cualquier lado. Todo vía red. Ese es un ejemplo de integración. Estamos, consola Yamaha, un procesador QSC y un micrófono Shure. 3 cosas completamente distintas, dialogando perfectamente. Es más, lo pudimos mezclar sin ningún problema en la consola o en la matriz. Fantástico. El operador estaba encantado. Estaba encantado. Bien, no sé, ¿tienen alguna duda o consulta con respecto a Audio Network o Dante? Yo soy tal vez un poco más especialista del Dante, no tanto de los demás protocolos, si bien los conozco. ¿No? ¿Todo claro? ¿Bajo Dante? Hmm. No, como dijo Juan Manuel antes, no hay ningún sistema profesional pensado para ser transmitido Wi-Fi todavía. Porque las posibilidades de falla son muchas, todavía. Enlaces microondas sí, se pueden transmitir, punto a punto sí. Sí, por microondas con enlaces punto a punto se puede hacer. De hecho, el Festival de los 200 años hoy en Plaza de Mayo, todas las columnas de demorados que iban desde Plaza de Mayo hasta 9 de julio estaban todas enlazados por microondas. Porque imagínate que era imposible tirar 10 cuadras de cable entre medio de una multitud de gente, ¿no es cierto? O sea, pero sí, o sea, es muy costoso.
todo ese tema, pero se podría hacer. Pero ahí no estamos hablando de Dante, estamos hablando de transmitir a un enlace, o sea, información de Dante que pase a un enlace microondas, y el enlace que sea punto a punto, sí, eso se podría hacer, sí. Y tener pensado que no se transmiten muchísimos canales ahí. Se manda una mezcla de lo que está saliendo en el programa. O sea, no van, no sé, 1000 canales por el enlace ese, van a ir 4, 6, 2, no sé, ¿cierto? Es más, en la práctica hemos hecho enlaces de Cobranet siempre dentro del entorno LAN, porque no se pueden rutear. O sea, entonces estás obligado a que sea enlace punto a punto, de un punto a otro, no podés hacer otra cosa. En bajos canales, 2 canales, pudimos pasar. Pero bueno, depende del nivel de seguridad que quieras darle. El tema es que las redes inalámbricas son muy vulnerables, digamos, por muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, a veces tenés limitantes físicos que no te permiten otras soluciones, estamos de acuerdo. Pero básicamente no están diseñadas para eso. Sí. Comercialmente, incluso hace unos años había un producto que utilizaba un enlace vía láser para Cobranet, soportaba Cobranet. Hasta creo que eran 2 kilómetros por láser. Muy interesante. Depende del protocolo. En Dante hay una limitante. O sea, el Dante trabaja con una latencia fija según la cantidad de dispositivos que vayamos agregando en la red, ¿sí? Cuando la latencia supera los 5 milisegundos, la red Dante se mutea por seguridad. Y depende también del tipo de conexionado que tengas. No tenés la misma latencia si te bajás en Daisy Chain, que es encadenando un producto tras de otro, digamos, haciendo como una guirnalda, ¿no?, entre uno y otro, que si trabajas en redundante, que es doble cableado. Primero, en redundante necesitas trabajar con switches, ¿sí? Porque, digamos, tenés que ir de todos los puertos primarios hasta un switch y todos los secundarios hacia otro switch. Para que tengas una idea, vos podés poner, si no me equivoco, 18 switches, en redundante 18 switches, antes de que tengas 5 milisegundos de latencia. O sea, es bastante grande la red, digamos. Y en Daisy Chain podés poner, si no me equivoco, 20 dispositivos. 20 dispositivos quiere decir del primero. Claro, en Daisy Chain no usas switch porque vas de un dispositivo a otro. Podés poner una cadena de 20 hasta tener 5 milisegundos de latencia. Las cadenas de Daisy Chain, sinceramente, no son de uso muy profesional porque no tenés redundancia. En donde se corta un cable, de ahí para atrás, no tenés más nada, digamos. Por eso, digamos... Sí, por eso se utiliza más el de estrella. Exactamente. O el anillo, o redundancia, a veces hasta con otras plataformas. O inclusive hasta analógicas, si se quisiera. Depende, ¿no? Ahí, yo les contaba el caso de los carnavales. Está usando fibra y sigue la manguera analógica, que la usan en este caso como backup. Backup, claro. Van por la fibra, pero la manguera tradicional no la dejaron todavía. Hay otro dato que es interesante, y esto casi no se sabe. El tema de las ventajas del digital. ¿Qué pasa? O sea, nosotros estamos acostumbrados hoy a utilizar mucho equipamiento digital, ¿de acuerdo? Hace 10 años atrás, cuando arrancamos con el tema de las mesas, ¿cuánto más o menos? ¿10 años? Sí, un poco más. Poco O sea, más. de la primera mesa, 25. No, La primera mesa digital que no, trabaja, está bien, pero sí, que como entran en el masivamente, mercado. 10 años. Unos 10 años, Sí, ¿no? más o menos. Que empiezan a llegar las mesas Que digitales. fue duro, fue duro. El ¿Qué cambio. pasó? ¿Qué pasó? Fue duro el cambio. Los profesionales, convengamos que los operadores, no, esto, no. Bueno, no, hasta que ahora el 90% trabaja con mesas digitales sin ningún problema. Entonces, bueno, ¿qué cambió? Yamaha trabajó más, sí, macanudo. Todas las empresas tuvieron que trabajar más. Pero también lo que cambió fue nuestra manera de pensar. Hay un dato que nos estamos olvidando. Cada vez que hay un aparato de estos digitales,
hay un conversor en la entrada y un conversor en la salida. Y lo peor de todo es en la conversión. De todo lo negativo que querramos decir del audio digital, si hay algo, digamos, en lo que nos beneficia las redes es en evitar tantos pasos de conversiones. Yo tengo una mesa, después voy a un ecualizador, salgo del ecualizador, paso a un compresor, voy acá, voy al procesador de PA, salgo del procesador, entro en un amplificador digital, pero todo eso lo conecté en analógico, lo convertí, lo volví a convertir 20 veces. La señal está destruida. ¿Qué gané con tantas conversiones? Nada. Al contrario, cada vez peor. Errores de muestreo y ta. Si yo armo todo eso en función de una red, me evito todas esas conversiones y me evito todos los tiempos de latencia por las conversiones. Entonces, el tiempo de latencia total del sistema va a ser más bajo que por el vía analógica, aunque ustedes no lo crean. Van a decir, ¿pero cómo? Sí, tarda menos porque me estoy evitando todos los tiempos. Mire, procesadores, ahí depende de las categorías, ¿no? Pero un procesador puede, por conversión puede demorar hasta 0,75 milisegundos en una conversión. Es muchísimo. Si estamos hablando que es convertido 10 veces y vuelto a convertir, pasa Sí. de analógico a digital, de digital a analógico, y después en el procesador siguiente ocurre lo mismo, empecemos a sumar tiempos. Yo saco todos los conversores, armo una red. Hay procesadores, no tengo armado en el Power, pero después si quieren les puedo enviar por correo, por como quieran, les puedo mandar unos cuadros comparativos que tengo. Los distintos tiempos de latencia que tiene un mismo producto conectado por red que conectado por analógico. Sí, convengamos que en 5 dispositivos ya tenés 10 milisegundos. En una oreja o un in-ear, 10 milisegundos ya se escucha. ¿Se escucha? Se escucha. Es más, AE67 pone como límite 10 milisegundos. O sea, si vos dicho en criollo, te pasaste los 10 milisegundos, no sos profesional. Quiere decir eso. Chicos, hay un tema importante con el tema de esto de las redes, que es el tema del word clock. Y esto se lo remarco porque es un tema que me han llamado 200 veces cuando empezó todo el tema del Dante y las conexiones entre las consolas. Es un tema muy importante que sepan cómo está puesto el word clock de todo el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que tenemos 2 o 3 consolas trabajando en una misma red y cada una de esas consolas está generando su propio clock. ¿Qué pasa? Cuando yo interconecto todos, tenemos un stage box donde están entrando todos los micrófonos y esos micrófonos están llegando a 3 consolas diferentes, ¿no? Monitores y grabación, por ejemplo. Cada consola tiene su clock interno. ¿Qué puede pasar? Nadie sabe. No, sí, se van a comunicar, sí. No, están todas generando su clock interno. Todas corren con su clock. Tenemos su clock. Cuando estén todos los clock parejitos va a andar bárbaro. En algún momento que una se corra un cachito ya se desincroniza todo. Exactamente. Bueno, depende bajo qué protocolo estemos trabajando. Hay protocolos de comunicación de audio network que ya mandan el clock por la misma información de la red, ¿no es cierto? Hay otros que no, que tenés que trabajar con un clock externo. Pero es muy importante que cuando vayan a trabajar con audio network tengan o un clock externo y dicen, bueno, este es el clock master, todos respondemos acá, o decirle a una consola, vos sos la generadora de clock y vas a repartir el clock a todos los dispositivos. O hay otras opciones, como decirle, bueno, ustedes dos van a ser las generadoras de clock preferidos, por decirlo de una forma. Que la misma red administre cuál va a ser el clock master. Dante, por ejemplo, trabaja así. Vos le decís a Dante que ella misma administre el clock. Y vos le podés decir a los dispositivos, bueno, esto quiero que sea el master. Si se apaga este, bueno, que aquel sea el master. ¿Sí? En ningún momento se te va a cortar el audio ni nada, pero todas van a referir el clock a ese dispositivo. Claro, tiene uno como predeterminado y el otro como un backup, digamos.
sumado a esto que dice, es importante también con el reloj que los switches, hay una palabrita que QoS, Quality of Service, que esté correctamente seteado para el protocolo que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir? Acaba de decirlo perfectamente. Dentro de la información del audio está viajando el dato de reloj. El switch sabe, interpreta, lee lo que está pasando por el switch y dice, le doy prioridad a todo lo que sea reloj. Primero le da reloj, después audio y después control o monitoreo. Cuando eso es importante siempre, pero es fundamental si por la misma red se comparten otros servicios. Caso, como yo le contaba en el colegio, que estamos pasando internet por la misma red. En realidad no viajan juntos, pero pasan por el mismo switch. El switch, ¿qué hace? Identifica cuando viene un paquete de Dante y dice, vos sos Dante, pasá primero. Vos sos internet, vos podés esperar. Hace eso en términos comunes. Entonces, ¿por qué? Porque el reloj es fundamental. Si perdí el reloj, perdimos el audio. Así es. Empieza distorsiones. Lo que interpretamos como drops, ese audio quebrado, muchas veces es falta de reloj o errores en la transmisión del reloj. Pero si la red es sólida, miren, hemos hecho pruebas que por ráfagas pero enormes, o sea, conmigo a veces trabajan algunos especialistas de networking, netamente de networking, ¿no? Gente, hackers buenos. Y le hacen testeos muy duros, pero muy, muy duros a la red y pasa todo. Está todo perfecto. Y miramos los reportes de errores y dice, error, 0. Paquetes perdidos, 0. Error, 0. O sea, si trabaja ese nivel de redes, no tiene por qué fallar. No tiene por qué fallar. Obviamente, después seguimos con las redundancias. Tenemos UPS en los switches. Los switches están duplicados, las redes están duplicadas. Otra de las ventajas de la fibra óptica, inmune a las interferencias por electromagnetismo. Bueno, hay muchas cosas. Otra de las ventajas, se terminó el problema de loops de tierra. Las grandes extensiones de mangueras, a veces interconectando el FO con el escenario, que tenemos que tener en cuenta que estemos en la misma fase eléctrica, pues si tenemos diferencia de potencial, ¿cuántas veces se quemaron consolas o se volaron en canales de entrada de consolas? ¿Cuántas? Millones. Otra de las cosas, ¿cuántas veces en el entorno analógico, por no utilizar splitters, que hacen la famosa Y, que técnicamente es lo anticorrecto? Pero Salvador, digamos, ¿no? Sí, es el triple para el micrófono, digamos, el triple que compramos en la ferretería para micrófono. Bueno, dos utilizan el Phantom, o le estás mandando bueno, pasó de todo con eso. Sí. Bueno, las redes nos ayudan en este otro sentido. Estoy de acuerdo que hay que meterse un poquito en el tema, pero realmente las soluciones que nos dan son muchas.